Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día nos toca estudiar el capítulo 6 del libro de Oseas. Estamos estudiando el libro de Oseas entero. Este libro que es un poco difícil a veces porque se trata de un mensaje de advertencia muy fuerte al reino del norte, al reino de Israel, a Efraín, que estaba a punto de ser destruido. Entonces Dios les manda un mensaje muy potente a través del profeta Oseas. Y bueno, hay que sacar provecho de ese mensaje también, por eso lo estamos estudiando. Ok, vamos al texto. Capítulo 6 del libro de Oseas. Y de nuevo me desaparecí. Ahí estamos. Capítulo 6 del libro de Oseas, versículo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando cuando aparezcan cosas interesantes. Dice así: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ok, aquí el profeta coloca palabras en la boca del pueblo de Israel, profetizando el futuro arrepentimiento de Israel. Es decir, ya en Deuteronomios Moisés había profetizado en el capítulo 30, como estamos cansados de decir en este canal, y ustedes están cansados de escucharlo, pero hay que decirlo, hay que repetirlo. En el capítulo 30 de Deuteronomios, Moisés ya había profetizado que el pueblo iba a recibir las maldiciones del pacto y luego de eso se iba a arrepentir e iba a volver a Dios. Entonces aquí el profeta Oseas coloca en la boca de Israel ese acto de arrepentimiento. Dice: venid, volvamos a Jehová, retornemos a Jehová, porque Él arrebató. ¿Qué significa Él arrebató? Él nos castigó, ¿no es cierto? Nos mandó al exilio, todo lo demás. Y nos curará, hirió y nos vendará. Si Dios es capaz de castigar, también es capaz de rescatar. Y eso es muy importante. Porque al final, todo lo que Dios hace es con la finalidad de salvar a su pueblo. Eso es muy importante. Todo lo que Dios hace es con la finalidad de rescatar a su pueblo, de llevar a su pueblo al punto que Él quiere, ¿no es cierto? Al punto en que traiga la redención para todo este mundo, porque Dios quiere la redención de todo el mundo. Que todo el mundo conozca a Dios y todo lo demás. Ok, entonces, si Dios mandó al pueblo de Israel al exilio, fue con fines, vamos a decir entre comillas, pedagógicos. La idea era que Israel recapacitase, que se diese cuenta de que no hay nada bueno en seguir a los ídolos, en que no hay nada bueno en salirse del camino de Dios. Y el mejor camino, el más feliz, es el camino de Dios. Entonces, si Israel se salió del camino de Dios, Dios los manda al exilio para que conozcan la vida como la vida es sin Dios, se arrepientan y vuelvan. Ok. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ya. Este es un pasaje interesante. ¿Por qué? Perdón. Porque el Nuevo Testamento habla de la resurrección de Jesús al tercer día después de su muerte. Por ejemplo, en 1 Corintios se dice, 1 Corintios 15, capítulo 4, Pablo dice acerca de Jesús que fue sepultado y resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. El problema está en que no hay ningún lugar en las Escrituras, en la Biblia hebrea, en que se hable de una resurrección de alguien al tercer día. El pasaje más parecido a eso que existe en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, es este pasaje de aquí. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Incluso la Reina Valera usa la expresión resucitar, la palabra resucitar, que es muy sugerente, ¿no?, para un significado cristiano. Déjenme ver, no verifiqué qué palabra usa la Nueva Biblia Española. La Nueva Biblia Española lo traduce un poco diferente. Dice: en 2 días nos hará revivir, el tercer día nos restablecerá y viviremos en su presencia. En el texto hebreo, en el texto hebreo dice algo así como nos revivirá. Yo creo que es, cito en la traducción, porque el verbo está en el modo piel, que es un modo intensivo, y es el verbo vivir. No está en el modo, no está en Gifil, que sería provocar vida, hacer vivir. Está en piel, que es intensivo, que probablemente es bueno traducirlo como revivir. Entonces, ok, lo vamos a hacer así, lo vamos a traducir así: nos revivirá de 2 días, en el día tercero nos levantará. De hecho, aquí el levantar está en Gifil, entonces probablemente sea nos hará levantar, o hará que nos levantemos, y viviremos delante de él. Entonces, no está hablando necesariamente de una resurrección de una persona, está hablando de la resurrección, entre comillas, del pueblo. De hecho, los pronombres oblicuos están en primera persona del plural, nos. ¿Ok? Entonces, Pablo parece que usa este texto, o se inspira en este texto, para decir que las escrituras hablan de la resurrección de Jesús, las escrituras hebreas, la Biblia hebrea. Pero en el contexto que estamos leyendo el texto, se está refiriendo a la restauración, si ustedes quieren, de Israel. Israel estaba exiliado entre las naciones, parecía un pueblo muerto, entre comillas, pero el profeta coloca en la boca del pueblo de Israel esta idea de que el mismo Dios que los castigó los curará, los rehabilitará, los sanará y los hará revivir como pueblo. Ahora, este es un proceso rápido, por eso dice en 2 días y en el tercer día. Es un proceso más o menos rápido. Ok, es lo que voy a decir al respecto. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fíjense lo que tenemos aquí. Se nos dice y conoceremos. Y
proseguiremos a conocer, un acto continuo, un acto continuo y progresivo. Vamos a conocer a Jehová, vamos a conocer a Dios. Ahora, esto nos recuerda lo que leímos en capítulos anteriores. En capítulos anteriores de Oseas leímos que el pueblo perece por falta de conocimiento, que el pueblo es mandado al exilio por falta de conocimiento de Dios, que los sacerdotes son reprochados porque no hicieron que el pueblo conociese a Dios. El tema de conocer a Dios, al parecer, es muy importante en el libro de Oseas. Conocer a Dios es algo fundamental. Se nombra continuamente. Lo vamos a encontrar más adelante en este mismo capítulo. Así es que vamos a postergar para ese versículo, para el versículo 6, el comentario de qué significa esto de conocer a Jehová. Pero la idea está ahí. Estamos conociendo. La restauración va a implicar que vamos a conocer a Jehová, vamos a conocer a Dios. Como el alba está dispuesta a su salida, tan inevitable como que después de la noche llegue el alba, llegue el amanecer, así también después del período oscuro que le toca vivir a Israel en el exilio, casi un pueblo al borde de la muerte, al borde de dejar de existir, es resucitado. Es decir, Dios va a responder, se va a dar a conocer y va a rescatar a su pueblo. Esa es la idea. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En Israel hay dos periodos de lluvia, y son los periodos de lluvia que hacen posible la agricultura en Israel. Es lo que da vida. De hecho, uno de los castigos por abandonar los caminos de Dios para Israel es justamente que no haya estas lluvias. Entonces, lo que está diciendo el profeta es que a su tiempo debido, cuando sea el tiempo correcto en el plan de Dios, Dios se va a manifestar nuevamente y le va a volver a traer vida al pueblo de Israel. Esto es paralelo a lo que dice en el versículo 1. Él arrebató y nos curará, e hirió y nos vendará. Esto también es paralelo a esto. Vendrá como lluvia tardía y temprana. Es las lluvias que dan vida a la tierra de Israel. Verso 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ya entramos en un punto esencial, muy bueno. Ahora la palabra vuelve a Dios. Esto es un diálogo entre Dios y el pueblo. El pueblo está expresando nuevamente su fe de que Dios va a salvar después del exilio. Y aquí Dios empieza a lamentarse, digamos. ¿Por qué? Porque tanto el pueblo de Israel, es decir, el reino del norte como el reino del sur, tienen una característica según Dios, es que la piedad vuestra es como la nube de la mañana. O sea, esta neblina de la mañana, ¿no es cierto?, que pasando las horas se desvanece. Así es la piedad del pueblo. Es decir, el pueblo se entusiasma con Dios, vuelve a sus caminos, tiene un reavivamiento, pero eso dura poco, después vuelve a sus malos caminos de nuevo. Y esa inconstancia es un problema. Y a veces nos sucede a nosotros también que somos inconstantes. Entonces podemos sentirnos identificados con el pueblo de Israel en este punto. Verso 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale.
Ok. Ok. El pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, Judá, tenían altos y bajos. Bueno, Israel tenía más bajos que altos, Judá estaba más o menos ahí más equilibrado. El caso es que a ninguno de los dos pueblos, a ninguno de los dos reinos, les faltó advertencia. Fueron advertidos de las consecuencias de sus actos. Por eso dice Dios, por esta causa los corté por medio de los profetas. Es decir, yo les hablé, les advertí, y esa advertencia ahora los hace inexcusables. No pueden decir que nadie les avisó, les envié los profetas, y por tanto, por causa de eso, los maté con mi boca. En el hebreo dice... ok, claro, los maté, les di muerte en los dichos de mi boca. En los dichos de mi boca. Okay. Ahora viene el verso 6, que es crucial. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ya, aquí, entonces ahora no podemos evitar el tema del conocimiento de Dios, pero vamos a tratar de seguir ¿cómo diría yo? El raciocinio de Dios en esta parte, o del profeta, ¿no? A ver, ¿cuál es el raciocinio? El pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, son inconstantes en su piedad. Tienen reavivamientos religiosos, pero son efímeros. Ahora, fíjense el versículo 6 lo que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Primero, es posible que los reavivamientos o parte de los reavivamientos hayan sido puramente litúrgicos, puramente formales. De hecho, esto nos recuerda al capítulo 1 del libro de Isaías. En el capítulo 1 del libro de Isaías, que está muy relacionado con el libro de Oseas, Dios critica a Judá porque hacen las ceremonias del templo, llevan sacrificios al templo, pero luego de que terminan las ceremonias, ¿qué hacen? Explotan a la viuda, al huérfano, al extranjero, no hacen justicia, se matan unos a otros, se roban. Entonces, de nada sirve el ritual si no hay un cambio en la ética de las personas, si no hay un comportamiento según la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí Dios. Es posible que la piedad de Israel haya sido como la nube de la mañana porque era apenas litúrgica, era apenas ritual, era apenas golpearse en el pecho, era apenas ir a la iglesia, cuando lo que Dios quiere es un cambio del corazón, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, por tanto, el cambio de comportamiento que nace del cambio de corazón. ¿Ok? Entonces, por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. Pero alguien dirá, pero en el Antiguo Testamento el problema del pecado se resuelve con sacrificios. Y la respuesta es, no, eso no es cierto. En general eso no es cierto. Es cierto que en la Torá se especifica que hay algunos tipos de pecados que se resuelven con
con sacrificios. ¿Cuáles son esos tipos de pecado? Básicamente dos. Básicamente el pecado por ignorancia y el pecado en que uno cometió y que sin que nadie le diga nada, sin que lo hayan pillado, uno sin que lo hayan descubierto, uno haciendo eso, uno va y confiesa su delito delante de los jueces y los jueces le ordenan hacer un sacrificio. Ese sacrificio sustituía la compensación que debía hacerse. Por ejemplo, si alguien robaba y era descubierto, entonces el ladrón tenía que pagar 2 veces el valor de aquello que había robado. Pero si esa persona se arrepentía y confesaba, tenía que restituir apenas lo que había robado y hacer un sacrificio en el templo como compensación, nada más. ¿Ok? Pero solamente esos 2 tipos de sacrificios, este último que describí, que se llama sacrificio por la culpa, y el sacrificio y los pecados de ignorancia, solamente esos 2 tipos de pecados se resolvían por sacrificios. Todo el resto tenía una solución distinta. Aquel que cometía un delito y era descubierto tenía que compensar en el doble. En la oración que hace Salomón para inaugurar el templo, él también dice que cuando el pueblo de Israel esté en exilio, la forma de perdonar sus pecados es orando en dirección al templo y pidiendo perdón por sus pecados. La oración también es causa o es una forma de resolver el problema del pecado. Entonces, no es cierto que en el Antiguo Testamento la única forma de resolver el problema del pecado sea a través de sacrificios. Y de hecho creo que nosotros leímos alguna vez, vamos a ver aquí el libro de Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 18, verso 11, si no me equivoco. No era en el verso, creo que o es en el versículo 33, en el capítulo 33, verso 11. Ok, Ezequiel 33, 11. Dice así el profeta Ezequiel: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces lo que finalmente Dios quiere es que la persona que ha pecado deje sus malos caminos y retorne a los caminos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ok? Y esto es exactamente lo que significa conocimiento de Dios. Veamos, vamos a recapitular. Verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, yo quiero que ustedes actúen con misericordia unos con otros, que sean éticos, que se traten bien, que sean justos entre ustedes. Quiero que amen al prójimo como a sí mismo. ¿Ok? Y no sacrificios, no me interesa que anden haciendo, Dios lo que está diciendo, no me interesa que estén haciendo sacrificios en el templo. No me interesa que estén haciendo ritos. Lo que me interesa es que ustedes vivan tal como les he enseñado. Eso es lo que dice Dios. Y eso es lo que significa conocimiento de Dios. Es aprender de Dios y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Y eso es lo que le interesa a Dios, no los sacrificios, no los holocaustos. Y a propósito de eso, quiero invitarlos al libro de Jeremías, al capítulo 31 y al versículo 31 también, si no me equivoco.
Ok, sí. Vamos a leer a partir del versículo 31, Jeremías. Hicimos un video en este canal acerca de este pasaje, pero vamos a repetir las ideas esenciales. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y esto significa conocer a Dios. Conocer a Dios significa tener su ley en la mente, en el corazón, y tener a Dios realmente por Dios, es decir, vivir de acuerdo a cómo Dios nos enseña a vivir. Eso es lo que significa, y yo seré para ellos Dios, o sea, voy a guiar sus vidas, y ellos serán mi pueblo, ellos me van a obedecer, van a seguir mis instrucciones. Y vean lo que dice el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, ¿por qué van a conocer a Dios? Porque Dios les va a haber puesto la ley en su mente y en su corazón. Y la van a cumplir. Eso es lo que significa conocer a Dios. Y esto es lo que ocurre, es lo que está profetizado que va a ocurrir después del retorno de Israel del exilio a su tierra. En fin. Estoy haciendo algo incorrecto. Aquí vamos a volver al libro de Oseas. Entonces, esto es importantísimo. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que el pueblo que era rebelde vuelva a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Y eso significa comportarse éticamente con otros seres humanos. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Por qué dice cual Adán? Bueno, porque Adán fue el primero en pecar, junto con Eva, ¿no? Pero hay muchas personas más que pecaron. ¿Por qué dice mas ellos cual Adán? Bueno, porque Adán pecó en el jardín del Edén, en el mejor lugar posible. Y de la misma manera, Dios había llevado a Israel a la tierra prometida, al mejor lugar posible, les había dado todo, le había dado las mejores bendiciones posibles, y aún así pecaron. Igual como Adán pecó prácticamente delante de Dios, siendo beneficiario de todo, de todas las bendiciones de Dios. Verso 8. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, o sea, haciendo emboscada, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Entonces, Dios está describiendo las gravísimas faltas de su pueblo, cómo su pueblo, al que Dios le había dado todo, podía haberse distanciado tanto de la voluntad de Dios. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Esto tiene una gota de ironía, porque Efraín es el nombre de uno de los hijos de José. De hecho, Efraín, la media tribu de Efraín y de Manasés eran descendientes de José. Y José, ¿cuál es la gran hazaña moral de José? Es que él resistió a
la mujer de Potifar, o la mujer de Potifar quería que José se tuviera relaciones con ella, y él resistió. Entonces Efraín cometió el pecado que no cometió su padre. Es decir, Efraín, la tribu de Efraín y por extensión Israel, no siguió el ejemplo de José. No se mantuvo puro, sino que se contaminó Israel. Versículo 11 y último versículo del capítulo. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Bueno, esto es un anuncio, una advertencia también para Judá. O sea, Judá, no saques cuentas alegres, no es solamente Israel el que se va a ir al exilio, tú también te vas a ir al exilio, pero así como yo voy a rescatar a Israel, dice Dios, también voy a rescatar a Judá. Va a haber una siega para ambos, va a haber una cosecha, vamos a juntarlos cuando haga volver el cautiverio de mi pueblo. Entonces, de nuevo, tenemos en este capítulo grandes advertencias. No hay que dejar el camino de Dios, pero también tenemos esta luz al final del túnel, ¿no es cierto? Al final Dios va a rescatar a su pueblo, le va a dar vida, los va a sacar de la muerte y de la muerte espiritual, la muerte como pueblo, y también puede haber una referencia por alusión a la resurrección, pero de lo que se está hablando es de la restauración como pueblo de Dios finalmente. Y está la invitación de conocer a Dios, de aprender de Él, de deleitarnos con Él, y de aprender a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, siendo misericordiosos, siendo éticos unos con otros, haciendo el bien, ayudando a la reparación de este mundo. Y ojalá esa sea nuestra experiencia, ojalá esa sea nuestra forma de ir creciendo también en la vida. Y por lo pronto no me queda más que desearles un feliz sábado, Shabbat Shalom, que aprovechemos estas horas especiales llenas de luz del sábado para crecer en conocimiento de nuestro Dios. Nos vemos. Chao, chao.